Vivimos lo peor de viajar por Argentina. Hoy, en Rodando por Ahí, vas a recorrer junto a nosotros los últimos kilómetros por Bolivia. Tenemos que acercarnos a Argentina, dejamos pasar muchos días. La estiramos lo más que pudimos. Mientras apuntamos hacia la frontera. Vemos la bandera celeste y blanca ondeando allá. Pero al ingresar a Argentina, la ruta se complica innecesariamente. Nos paró policía, gendarmería, aduana, policía municipal. Acompáñanos y contanos qué opinás sobre esta situación. Durante las últimas semanas nos hemos estado moviendo desde Samaipata, vamos a decir una zona como mucho más de montaña, a una altura de a los 2000 metros hemos andado sobre el nivel del mar, para bajar a esto donde estamos ahora, en el pueblo llamado Villamontes, una ciudad en realidad, y ya estamos prácticamente al nivel del mar, en la llanura del Gran Chaco boliviano, de alguna manera disfrutando estos últimos días antes de emprender la vuelta a Argentina, que ya es inminente. Ya está, ¿qué vamos a hacer, Ettore, ahora, cuando volvamos a Buenos Aires? Cagarnos de calor. Es un momento especial, es un momento así como muy movilizante. Nos tomamos ahí un par de días para estar nosotros así íntimamente en la Ducato en las últimas semanas que tenemos viviendo en ella. Así que bueno, acompáñennos ahora en lo que va a ser el cruce hacia Argentina, la vuelta, que ya es inevitable. Y a ver cómo sigue, ¿no? ¿Cómo sigue esto? En el agua un rato más. Hola, ¿para hacer Yacuiba? Gracias. Ruta Nacional 33. Estamos sobre la ruta nacional número 33, rumbo sur. Ya definitivamente tenemos que acercarnos a Argentina. Dejamos pasar muchos días. Sí, en la nada. estiramos lo más que pudimos. Tuvimos un par de días acá como Paviando. sí, no sé si paviando, pero como disfrutando esta última parte, disfrutando que va a ser Bolivia el último país que recorrimos con nuestra Ducato, que ya la vuelta es inminente. Es como que una vez que crucemos la frontera, el chip es otro. Hay un montón de cosas sintiéndose, pero bueno, en este momento estamos sobre la ruta nacional número 33, rumbo sur. Elegimos esta ruta porque ya seguir hacia el oeste, digamos, como veníamos haciéndolo, se hacía mucho más tedioso la subida a los Andes. O sea, Sí. nos apretamos a los Andes lo más que pudimos, pero sabemos de que sería postergar aún más la vuelta semanas, son rutas mucho más difíciles, así que bueno, este era el corredor más práctico para nosotros. Sí, es como que en Samaipata nos sacamos las ganas ahí de ver un poco de paisaje de montaña, y esta zona es más sencilla de estar avanzando. El combustible también hizo que la disponibilidad de combustible, que es muy escaso el diésel aquí en Bolivia, que está muy difícil conseguirlo, hizo que hagamos que esta ruta sea la más directa y la que La no más queda económica. otra, sí, también económica para estar avanzando. Así que hoy en día cruzamos frontera, vamos a volver a Argentina. Algo que nos pone muy triste de este recorrido que estamos haciendo es que no sé si llega a notarse a lo lejos, pero el panorama está completamente, vamos a decir, lleno de humo, ¿no? O sea, ¿se entiende?
Tenemos todo el horizonte cubierto. Hoy, por suerte, la visibilidad está bastante buena, se puede ver bastante, pero todo lo que fue los días anteriores, con la cantidad de incendios que está sufriendo Bolivia en lo que es la parte de la Amazonía, Beni, es lo que provoca que la visibilidad esté siendo muy poca. El humo está llegando, incluso dicen que va a llegar para Buenos Aires. Claro, es súper triste. La región es enorme porque venimos desde Samaipata, que son más de 400 kilómetros de aquí, y aún así el humo parejito nunca se disipó. Sí, es como que uno ve el panorama y parece que no estuviéramos avanzando en el mapa, y es que en realidad la humadera está abarcando una zona muy grande geográficamente porque es demasiada las hectáreas que se están quemando. Así que bueno, es un poco la parte fea de lo que estamos viviendo en estos días. No hay persona que no crucemos, que nos pongamos a hablar aquí en Bolivia, que no esté rogando que llueva, que no esté diciendo ojalá llegue esa lluvia porque los animalitos se están quemando, el bosque se está quemando. Así que bueno, ahí es la parte como triste que estamos viviendo por estos días. El cartel decía 1906 kilómetros y desde acá le apuntábamos directo a Buenos Aires. Eso es lo que estamos de lejos del lugar donde nacimos. Estamos despidiendo en este momento de Bolivia. Estaba pensando, no sabía que estaba filmando, en qué gastar los últimos 30 pesos bolivianos. Y alguna comidita, me parece. Sí, creo que es hora del almuerzo. ¿Qué hora es? Las 12:30, casi la 1. Vamos a comer alguito para despedirnos bien con la panza llena y encaramos ya las rutas argentinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Primer plato, sopa de maní. Calificación 10. Está muy buena, tiene una mezcla que nunca se me hubiese ocurrido. Además del maní, tenemos papas fritas, este pedazo de carne y fideos tirabuzón. Pero el sabor está muy bueno. Sé que puede ser una mezcla rara, al menos para mí está siendo así. El cilantro es lo más. Bueno, Muchas gracias. gracias. Creo que te equivocaste. Sí, yo creo que depende cómo esté esta milanesa, me equivoqué. Uy, no sé, ahora, se cortó. Bueno, todo esto, 2 platos, más una leche condensada de postre, Sin contar la Pepsi. sin contar la bebida, 10 bolivianos, o sea, Cada un uno, dolarito. Escucha. Sí, es un montón. Dale atrás. Listo. ¿Estás preparada? Ay, no sé si estoy preparada. Que Bolivia es Muy típico de las fronteras, así todos los puestitos con ese popurrí, esa cosa mezclada de productos nacionales del país vecino, y el puente
indicando que estamos dejando el hito boliviano y ya estamos en el lado argentino. Vemos la bandera celeste y blanca ondeando allá y nosotros que no sabemos bien dónde estacionar. ¡Ah! Voy yo. Voy yo después. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Para hacer la salida puede ser? Hola, ¿cómo estás? ¿Para hacer el ingreso a Argentina? Hola, ¿cómo le va? Sí. Bueno, ok. Estamos a Reverechi. Siempre me pongo como demasiado nerviosa con la aduana y trato de disimular que está todo bien, pero es raro siempre. Arriba. Arriba, que no vamos. Ilegales. ¿Qué? ¿Te encanta? ¿Cómo ilegales? Directores, sí. Yo soy súper legal, si soy parte del equipo. Es una ilegalidad. Mi problema no es yo. Estamos. ¿Qué me decís? Volvimos a la Argentina, mi amor. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Caballero. ¿De dónde vienen? Hoy desde Valle Grande, Bolivia. Destino final. Final va a ser Buenos Aires en un mes. ¿Listo? Adelante. ¿Listo? Ah, tengo una consulta. Sí. ¿Hay un peaje más adelante? No tengo efectivo. ¿Peaje? No. Sí. Ah, joya. Peaje lo tenés acá a 500 kilómetros casi. Ah, listo, listo, olvidate. Gracias. Chao, Que gracias. ande bien. En solo 22 kilómetros desde la frontera con Bolivia hacia adentro de Argentina encontramos el segundo control policial. Va, este creo que es policial, el otro era de gendarmería. No, este también es gendarme. Ah, ¿también? Señora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me permite licencia y cédula, por favor? Hola. Acá andamos. Sí, también la licencia y cédula, por favor. ¿Me la acaba de pedir su compañera? Sí. Tercer control. Por favor. Dale, no hay problema. Pasa que acá estamos en una zona fronteriza donde tenemos triple frontera también acá. Ahí está Paraguay, acá está Bolivia y allá está Bolivia también. Entonces acá cargan droga cada 10 metros si quieren. Por eso están pegados los controles. Y acá hay desvío de todos los controles por todos lados. Desvían acá el control. ¿Por el monte? Por todas partes. Hola. ¿Cómo estás? Estoy llamando a los bomberos. Bueno, quiero reportar un incendio que hay al costado de la ruta en Salta, a unos 15 kilómetros al sur de Tartagal, sobre la ruta nacional 34. Buenas, ¿cómo le va? Por la derecha, por aquí. ¿Abro yo? Lo hagan bien una vez y listo. Muchos controles de ruta hay sobre esta, la nacional número 34. Nos explicaba uno de los gendarmes, es porque desde aquí hay acceso a Bolivia y Paraguay, es una zona de tráfico de drogas, entonces es por eso que cada muy pocos kilómetros uno está parando, entran a requisar, piden documentación y luego obviamente nos dejan avanzar a nosotros. Se vuelve un poco pesado, pero bueno, es lo que toca. ¿Qué vamos a hacer?
Siempre que hay un pero bueno en una oración, hay algo por mejorar, por optimizar. Una oportunidad de mejora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hacia el sur, todavía no decidimos. ¿Listo? Gracias, que ande bien. Seguimos sobre la ruta 34 y acabamos de ingresar a la provincia de Jujuy. No tenemos muy en claro cuál es nuestro destino de hoy. Estamos viendo cada pueblito, poblado que pasamos, si hay algún lugar, algún camping, algo donde podamos encontrar lo que estamos buscando, un lugar donde poder trabajar. Y en este preciso instante estamos completamente detenidos sobre la ruta. Estimo a esta altura que ya es otro control policial que está generando este tráfico. Veremos cuando nos acerquemos, porque acá al menos tenemos unos 500 metros de visual hacia adelante y está todo parado. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? Seguridad vial. ¿Qué jurisdicción tiene seguridad vial? Seguridad vial. Nos paró policía, gendarmería, aduana, policía municipal, federal, provincial, seguridad vial. ¿Quién es? Bueno, ahí vamos. Otra media horita acá. Un ratito más. Parece que lo hemos conseguido. Estamos en un camping cerca de San Pedro en Jujuy y espero que sea el lugar que estamos necesitando. Al final se nos ha ido todo el día buscando dónde parar. Son las 6:15 de la tarde. Esta cara que tengo es porque se me parte la cabeza. Fue un día realmente muy agotador, pero bueno, ahí contentos. Estamos contentos porque encontramos este sitio. Esperemos que sea lo que necesitamos. Tenemos que parar al menos un par de días para organizarnos. No solamente lo que tenemos de trabajo pendiente, que es bueno, el trabajo de creación de contenido lleva su tiempo, sino que también tenemos que organizar la ruta que vamos a hacer. Porque tenemos ganas de hacer varias cosas, pero bueno, estamos ahí como bastante justos de tiempo. Así que ahí, como intentando no dejar de disfrutar lo que es esta última etapa, viviendo, disfrutando y recorriendo rutas con nuestra Casa Azul, pero también, bueno, atendiendo las responsabilidades que tocan. Así que, bueno, nos vamos a poner a trabajar para aprovechar lo que queda del día y mañana les sigo contando cómo está la vida acá en el camping. Acá decidimos nuestro destino. Me tembló la mano, empezaba A dudar. un poquito. Es la última vez que cargamos combustible en Argentina, así que decidimos que no queremos volver. Decidimos que lo vamos a estirar lo más que se pueda, hasta el último minuto.